Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. En este vídeo vamos a tratar las consecuencias económicas del coronavirus en España. Fundamentalmente hablaremos de desempleo y de deuda. Lo vamos a relacionar con algunos conceptos de la teoría económica, como son la prima de riesgo y la monetización del déficit. Y por último vamos a mirar algunas noticias que están ocurriendo, y especialmente las que tienen relación con los coronabonos de la Unión Europea. La pandemia del coronavirus que estamos viviendo estos días nos está obligando a quedarnos en casa, confinados, y eso significa que las calles están vacías, que los comercios están cerrados y que la industria funciona a medio gas. Cuando ocurre una crisis de este tipo, los empresarios no les salen los números. Por ejemplo, si tú tienes una tienda y la tienda la tienes cerrada, tienes que afrontar una serie de costes y ningún ingreso. Entonces, en esta situación muchas veces los empresarios despiden a los trabajadores. Vemos esta noticia que indica que los sindicatos preveían 1 millón de despidos en el mes de marzo por el coronavirus y solicitaban al gobierno que los frenara. Las colas del paro aumentarían enormemente, no en este caso porque no podemos salir de casa, pero sería algo así. Y el gobierno decidió vetar los despidos tras ser desbordado por el paso de 2 millones de trabajadores al paro en 10 días. Los empresarios pueden optar por otra vía, que es la de hacer un expediente de regulación temporal de empleo. En los ERTE, la actividad cesa por causa de fuerza mayor. En este caso, por ejemplo, los comercios están cerrados porque el gobierno obliga a cerrarlos y por lo tanto los trabajadores son despedidos, pero solo son despedidos de forma temporal. Recuperarían su trabajo una vez que la situación se normaliza. Es decir, cuando te hacen un ERTE, tu salario o el 70% de tu salario lo pasa a pagar el Estado y cuando vuelve la actividad normal, tú recuperas tu puesto de trabajo sin perder antigüedad ni derechos laborales. Vemos que esta ha sido una medida muy común. Al menos 246.000 empresas han presentado un ERTE en la crisis del coronavirus. Es decir, un montonazo de empresas han despedido a sus trabajadores de forma temporal. Cuando esto ocurre, los ingresos del Estado y los gastos se descompensan. Es decir, los ingresos serán menores que los gastos y a esto se le llama déficit. Por ejemplo, se recauda mucho menos por el impuesto del valor añadido o el IVA, que es un impuesto que se pone a los productos que se compran y se venden. Como ahora hay mucho menos consumo, pues la recaudación de IVA es mucho menor. Por otro lado, el impuesto de sociedades, que es el que grava los beneficios de las empresas, también es mucho menor, porque hay muchas empresas que van a estar en pérdidas y cuando las empresas tienen pérdidas no pagan este impuesto. Por otro lado, tenemos el impuesto a la renta de las personas físicas que grava las rentas de las personas que suelen venir por el trabajo y como ahora hay menos trabajo, pues también hay menos impuesto por aquí. Los dividendos de acciones y bonos que han sido cancelados de muchas compañías y también el impuesto de alquileres u otras rentas que como se están reduciendo, pues también supone un menor impuesto para el Estado. Los gastos del gobierno también suben enormemente. Por ejemplo, va a haber un aumento del gasto en prestaciones de desempleo para la gente que ha perdido el trabajo o el ingreso mínimo vital. Vemos esta noticia que dice que el coste del ingreso mínimo vital podría elevarse a los 14.400 millones de euros. Por otro lado, aumenta mucho el coste sanitario. Hay que comprar material y hay que contratar a más personal. Vemos que el gobierno ha pagado hasta 28 veces más por unas mascarillas con la misma protección y que lleva gastados 1.012 millones de euros en comprar material sanitario. Por último, el gobierno tiene que dar líneas de crédito a las empresas para que éstas puedan mantener su actividad o puedan mantener su estructura mientras no tienen actividad, mejor dicho. Y entonces vemos que está el gobierno dando líneas de crédito por valor de 20.000 millones. Entonces, si los gastos del gobierno suben mucho, pero los ingresos bajan, aquí tenemos a Nadia Calviño, que es la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y se estará preguntando, ¿de dónde podemos sacar el dinero? Tradicionalmente el dinero, cuando los ingresos son inferiores a los gastos, se tiene que pedir prestado. Vamos a acudir a un inversor que nos va a prestar dinero a cambio de un tipo de interés. Por ejemplo, si España pide prestados 1.000 millones durante 10 años al 1%, eso significa que durante los 10 primeros años o los 9 primeros años, España solo tendrá que pagar los intereses de los 1.000 millones que le han prestado, es decir, 10 millones de euros al año. Así, en el año 2021, España solo tiene que devolver 10 millones, en el 2022 10 millones, en el 2023 10 millones y así sucesivamente hasta que llegamos al año 2030 en el que España tiene que devolver 10 millones de interés y los 1.000 millones que pidió prestados.
Vemos una noticia que el Tesoro ha colocado bonos a 10 años con una demanda récord de 82.000 millones. Es decir, el Estado ya por esta vía ha recaudado 82.000 millones. Problemas. En un país como España vemos en esta gráfica que su deuda pública ha ido aumentando mucho en los últimos años. Si vemos desde el año 2008 hasta el año 2019, la deuda ha ido aumentando. Entonces, un inversor que va a prestar a España sostiene que no le puede prestar al 1%, porque ese es el tipo de interés a lo mejor al que presta un país con poca deuda y poco riesgo, y a España nos prestaría o estarían dispuestos a prestarnos al 5%. Los inversores sostienen que a España nos tienen que poner un tipo de interés más alto porque tenemos un mayor riesgo de impago, ya que nuestra deuda pública es mayor. A esta diferencia se le llama la prima de riesgo y se calcula de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a multiplicar 5 por 100 y nos va a dar 500 y 1 por 100 y nos va a dar 100 y vamos a hacer la resta, es decir, 500 menos 100, 400. La prima de riesgo de España será de 400 puntos básicos, que será la diferencia entre el 1%, que es el tipo de interés al que se presta Alemania, por ejemplo, y el 5%, que es el tipo de interés al que se presta España. Vemos en esta noticia que la prima de riesgo de España escala a niveles de 2016 ante las dudas de recuperación tras el coronavirus. Vamos a ver un poco de historia reciente. En el año 2010, los inversores que estaban prestando a Grecia empezaron a considerar que Grecia iba a ser incapaz de devolver sus deudas, así que dejaron de prestarle. Tuvo que venir la Unión Europea y hacer un préstamo a Grecia, un rescate, porque efectivamente Grecia era incapaz de hacer frente a los pagos que tenía. Los países de la Unión Europea pusieron condiciones muy importantes a Grecia de reducción del gasto público para prestarle el dinero. Posteriormente la situación se agravó y en los años siguientes la Unión Europea tuvo que rescatar a Portugal y también tuvo que rescatar a Irlanda. Grecia, Portugal e Irlanda son países pequeños con poca población y su Producto Interior Bruto y el tamaño de su deuda era relativamente pequeño en relación con los préstamos que podía hacer la Unión Europea. Hacia mediados de 2012 la situación de España e Italia se fue agravando también, hasta el punto de que estuvieron muy cerca de pedir un rescate en la Unión Europea. Si la Unión Europea hubiera tenido que rescatar a España y a Italia, hubiera sido un rescate tan grande y tan abultado, porque España e Italia entre los dos suman 100 millones de habitantes, que la Unión Europea no hubiera podido afrontar semejante cantidad. Y el proyecto europeo hubiera terminado en 2012 y hubiera tenido que disolverse. Esto muchos analistas daban por seguro que iba a ser así. Y sin embargo, ocurrió esto. There's another message that I want to tell you today is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Este señor que tenéis aquí se llama Mario Draghi y fue presidente del Banco Central Europeo desde 2011 a 2019. Lo que está diciendo Draghi es lo siguiente: el Banco Central Europeo se va a poner a prestar dinero a los países que estén en dificultades, como Italia, España, Irlanda, Portugal, Grecia e incluso Francia, que también ha estado en esa situación. ¿Y qué diferencia hay? ¿Por qué el Banco Central Europeo lo puede hacer y los países de la Unión Europea no? Bueno, pues la diferencia fundamental es que el Banco Central Europeo tiene una característica y es que crea el dinero. Es decir, el Banco Central Europeo puede prestar mucho dinero porque lo puede crear. Entonces, el Banco Central Europeo crea dinero y se lo presta a España, con una diferencia, y es que el Banco Central Europeo no le pide el 5% como los inversores, sino que pide mucho menos y es capaz de prestarle dinero a España a un interés mucho más bajo, como por ejemplo del 1%. A este proceso se le llama monetización del déficit, es decir, el déficit que tiene España se va a convertir en deuda que va a comprar el Banco Central Europeo. Podemos ver algunas noticias, por ejemplo, las compras del BCE ahorrarán 200.000 millones a España en los próximos 10 años, porque el tipo de interés al que compra el Banco Central Europeo es siempre menor. Ahí tenemos a Christine Lagarde, que es la nueva presidenta del Banco Central Europeo, la que ha sustituido a Draghi. Lagarde asegura que el BCE está preparado para aumentar las compras de deuda. Como podemos ver, todo esto son noticias recientes, el Banco Central Europeo va a monetizar el déficit de España y de otros países de la eurozona. ¡Qué buena idea! ¿Por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué hemos tenido que esperar a pasar una situación difícil en la crisis anterior para hacer esto? Bueno, cuando el Banco Central Europeo o cuando un banco central crea mucho dinero, tiene un efecto en la inflación, los precios tienden a subir.
Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que en una economía solo hay dos cerdos, es decir, todos los productos que se pueden comprar solo hay dos cerdos, y solo hay dos monedas para comprar los cerdos. Entonces es muy fácil darse cuenta que cada cerdo valdrá 1 euro. Pero supongamos una misma economía en la que sigue teniendo únicamente dos cerdos, pero tiene muchas más monedas, por ejemplo, tiene 1000 euros. Entonces, por la misma razón, es fácil comprender que cada cerdo valdrá 500 euros. El número de cerdos no ha cambiado, sigue siendo el mismo, 2. Lo que ha cambiado es la cantidad de dinero que hay. Y por lo tanto, la relación entre los cerdos y el dinero ha cambiado, ha aumentado el dinero que vamos a exigir por cada cerdo. Esto es lo que ocurre cuando se monetiza el déficit. Al aumentar mucho el dinero en circulación, aumentan los precios. Esto ya ha ocurrido anteriormente. Tenemos aquí algunos ejemplos de la hiperinflación alemana de 1923. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía que hacer frente a unos pagos a los países vencedores, que eran el Reino Unido y Francia, y como no tenía dinero para hacer esos pagos, o el gobierno alemán no tenía dinero, lo que hizo fue venderle deuda al Banco Central alemán, pero esto generó enseguida una gran hiperinflación. Cuando ocurre un episodio de hiperinflación, la gente abandona el dinero como medio de cambio y unidad de cuenta, es decir, se deja de utilizar el dinero y se vuelve al trueque, y entre medias suele haber un colapso económico. Hoy en día se está comentando otra solución. Vamos a recapitular. Tenemos España, que necesita conseguir fondos, dinero, porque los ingresos son menores que los gastos, se los puede pedir a unos inversores, se los puede pedir a la Unión Europea y se los puede pedir al Banco Central Europeo, siempre a cambio de un tipo de interés, que será mayor o menor en función de quién te lo compre. Pero existe una segunda solución que se llaman los coronabonos. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es que la Unión Europea es la que pide prestado, no España, a los inversores o al Banco Central Europeo, y como la Unión Europea es el conjunto de muchos países, algunos tienen muy pocos problemas de deuda, otros tienen más, como España e Italia, pero es un conjunto de países mucho más grande y mucho más sólido, el tipo de interés que van a darle los inversores a la Unión Europea es mucho menor, porque la seguridad de pago es mucho mayor. Así que supongamos un tipo de interés del 1%. Y entonces la Unión Europea lo que va a hacer es transferir ese dinero a los países en necesidad, como en este caso podrían ser España o Italia, pero sin necesidad de devolver ese dinero. Es decir, sería una transferencia directa, como por ejemplo ocurre dentro de las regiones de España con el presupuesto general del Estado. España, el gobierno de España le da dinero a Castilla-La Mancha, a Madrid, a Aragón o a quien sea, pero no le pide a cambio que se lo devuelva, simplemente se lo transfiere. A favor de los coronabonos tenemos a países como España o Italia, que serían grandes receptores de esas transferencias de dinero. España e Italia consideran que los coronabonos ayudarían a fomentar la unión y que consideran además que no es culpa de los estados ni español ni italiano que la crisis del coronavirus haya empezado en estos países, sino en otros. Podría haber ocurrido que empezara en otros países. Sin embargo, hay países nórdicos, fundamentalmente Holanda y Alemania, que están en contra de los coronabonos y de mutualizar la deuda. Sostienen que es preferible que España se endeude y haga frente a sus pagos sin tener que responsabilizar a todos los países de la Unión. Vemos muchas noticias en relación a esto. Los coronabonos, la encrucijada de la Unión Europea. Más o menos los países de la Unión Europea están divididos en dos bloques, unos a favor de los coronabonos, que serían liderados por Francia, Italia y España, y otros en contra, liderados por Alemania y el Reino Unido y Holanda. ¿Vale? Vemos que el Parlamento holandés rechaza los coronabonos, Alemania rechaza los coronabonos con los mismos argumentos que en la crisis financiera, etcétera, etcétera. Y vemos que Italia no cede y mantiene su ofensiva por los coronabonos. Y esta es la situación actual en la que estamos en la Unión Europea, viendo a ver si se realizan los coronabonos o no. Esto es todo por ahora. Os animo a leer muchas noticias ya habiendo entendido qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.